México es un país de contrastes. ¿A qué me refiero con contrastes? México es un país que cuenta con prácticamente todos los ecosistemas. Contamos con selvas, desiertos, bosques, montañas, costas, etcétera. Somos el resultado de un choque de dos culturas. Por lo tanto, no es sorprendente que en materia política, económica y social existan grandes contrastes. ¿A qué me refiero? En cuanto a economía, si bien a nivel macroeconómico la economía mexicana es fuerte, después de la crisis de la recesión del 2008, la economía mexicana se mantuvo estable a comparación de otros países primermundistas. Existen grandes contrastes, a pesar de que los indicadores económicos podrían parecer que México es un país que tiene una economía fuerte, existen grandes diferencias sociales. Así como existen grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde el PIB per cápita, que es la cantidad de dinero que recibe en promedio una persona al año, así como existen ciudades con PIB per cápita equiparables a países europeos, como lo son en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, también existen regiones del país como Chiapas o Guerrero o Oaxaca, en los cuales la gente subsiste con tan solo el equivalente a $1 o $2 al día. Casi el 70% de la población mexicana vive en pobreza. Asimismo, en materia social la historia se repite, existen estos contrastes. A pesar de que en las ciudades, como ya mencioné, se tiene un nivel de vida un poco más alto, igual equiparable a quizá un país europeo, en estas comunidades sigue existiendo esta gran desigualdad, sigue existiendo una gran desigualdad social, a pesar de que se han hecho muchos logros y se ha institucionalizado mucho el país y hemos podido tener grandes avances en materia de justicia social, como lo son un seguro popular para todos, lo cual es el IMSS o el ISSSTE. A pesar de que tenemos estos avances, sigue existiendo muchísima indiferencia. No somos racistas, pero somos clasistas, por ejemplo. Sigue existiendo esta gran desigualdad social con respecto sobre todo a los indígenas. Y en la política sucede algo un poco distinto. Ahí, en lugar de contrastes, creo yo ha habido una evolución. Hasta hace poco más de unos 30 años, la política en México era muy hermética. Existía tan solo un partido político, como ya todos lo conocemos, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el cual tenía todo el poder y pues, no había, era muy difícil entrar. La ciudadanía se veía muy excluida. Y pues bueno, esto ha ido cambiando poco a poco, a raíz sobre todo de hace 17 años, y sobre todo ha venido cambiando desde antes, pero se vio muy marcado hace 17 años con la alternancia del poder, con la entrada del PAN. Estos 12 años en los que gobernó el PAN, el PRI, se vio que se ha abierto la política mexicana. Y recientemente, sobre todo con la llegada de los candidatos independientes, se ha abierto un poco más la política en México. La ciudadanía se está empezando a involucrar un poco más y yo creo que conforme vayan pasando los ciclos electorales, veremos cada vez más candidatos independientes. La causa de los grandes problemas actuales en México, como lo son la pobreza, la corrupción o la inseguridad, esos son los grandes problemas de México que yo encuentro. Sin embargo, la causa, más allá de que somos pobres o que no lo somos, es multifacética. Podemos encontrar varias de las razones por la cual el país está como está en la historia. Claramente, haber sido colonia de un país como España no nos ha ayudado. Haber sido objetivo de varias intervenciones tampoco nos fue muy bien. Y claro, eso nos ha traído un estigma. Sin embargo, no creo yo que eso sea un justificante para poner eso como pretexto para decir así, por eso está el país como está. Yo creo que el gran problema de México es el conformismo de la gente. Es que el pueblo siempre ha permitido que la clase política haya hecho y deshecho lo que quiera con nosotros. Y pues yo creo que ese es el gran problema de México, una falta de participación ciudadana y una falta de educación. Y como tal, si ese es el problema, si el problema son el conformismo y la ignorancia, creo que la solución en gran medida, no completamente, pero sí en gran medida, es la educación. Y por educación no me refiero solamente a darle educación de calidad media superior a los estudiantes mexicanos, sino también me refiero a estar al tanto con lo que sucede dentro de nuestro propio país, conocernos, informarnos. Y esa es la solución que yo pienso que debemos dar como país, y asimismo siento que es el rol que tenemos que tener como ciudadanos, que es informarnos de todo lo que sucede en nuestra comunidad,
informarnos de qué hacen nuestros gobernantes, quiénes son nuestros gobernantes, porque en México actualmente, desafortunadamente, casi nadie sabe quién es su diputado local o mucho menos federal. Si acaso sabemos quién es el gobernador y hasta ahí. Y siento que eso es ese es el cambio, empezar a educarnos como sociedad, empezar a involucrarnos un poco más, saber quiénes son nuestros gobernantes, qué es lo que quieren hacer, porque yo creo que una sociedad y un pueblo que se informa no permite que abusen de él.